No hay murallas que Él no pueda derribar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No hay problemas que Él no pueda resolver, porque nada es imposible para Dios. No hay murallas que Él no pueda. Un programa que es más que un tema de salud. En esta ocasión vamos a tocar el tema de algo que ya ha sido agregado como una patología, como una enfermedad a la psiquiatría, y que anteriormente se decía nada más de las personas solas, bueno, pues que tenían una situación en su vida, pero ahora ya es un problema de enfermedad. La soledad ha sido agregada ya porque es un gran problema en las personas. No estoy hablando de los indigentes o personas que han quedado huérfanas totalmente, no, personas que aún teniendo casa, teniendo familia, teniendo trabajo, se sienten y actúan solas. Y vamos a estar viendo todos los síntomas que estas personas tienen. Vamos a estar viendo personajes conocidos que han sido personas solas, solitarias. Y eso tiene un gran problema porque atrae como consecuencia enfermedades del corazón, enfermedades psiquiátricas, si no tienen una atención, si no se les damos la atención que debe. Debe conocerse una persona sola, la que experimenta vergüenza de sus sentimientos o que se encuentra aislada, una persona que no le gusta tener relación con la familia o con la sociedad. Se define como soledad la ausencia real o percibida de relaciones sociales satisfactorias. O sea, es ausencia real o percibida. Quiere decir que la persona, porque hay varios tipos de soledad, hay física y emocional. Entonces es una ausencia real o percibida de relaciones sociales satisfactorias. O sea, ausencia de esa, no tienen una relación social satisfactoria. Ausencia quiere decir que no tiene vida social y presenta síntomas, por eso ya ahora incluyó la psiquiatría como un problema de desadaptación, ansiedad, depresión, insomnio, abuso de drogas y alcoholismo, y lamentablemente las personas solitarias llegan a agredir a las otras personas, y vamos a estar viendo especialmente de un joven solitario que hizo una masacre en una ciudad de Estados Unidos. La soledad, todos hemos tenido un momento de soledad en nuestra vida, pero la hemos superado. Precisamente cuando hemos tenido problemas de que alguien se muere en la familia, si alguien ya se murió, o alguien que perdió su trabajo, alguien que perdió la relación de alguien más importante en su vida, esa persona va a sentirse sola. Así que déjeme decirle, las personas que viven con soledad tienen carencia voluntaria o involuntaria de compañía. Tienen pesar o melancolía que se sienten por la ausencia, muerte o pérdida de alguien o de algo. La soledad puede buscarse a veces para aclarar sus emociones. Hay ocasiones en que tenemos una visita de mucha gente o por algún motivo particular se fueron a vivir con nosotros porque tenían una necesidad muy grande y nosotros brindamos esa atención. Y cuando ya se desprenden de nosotros, a veces decimos, quiero estar sola un momento, o que tienen problema con un matrimonio muy fuerte o un noviazgo y entonces dicen, quiero aclarar mis emociones, quiero estar sola para ver y pensar claramente. Pero esto es transitorio. Deje comentarle una situación personal. Cuando el médico sale a hacer su servicio social, normalmente lo hace en un lugar alejado de la ciudad. Eso es el 90% de los pasantes. Cuando yo estaba en un lugar muy bonito, por cierto, haciendo mi servicio social, pero la clínica era tan pequeña, eran solamente 2 cuartos. Era el trabajo hasta determinada hora. Y cuando la clínica se cerraba y yo ya apagaba las luces y estaba quedándome ahí,
no se escuchaba en ese tiempo todavía la televisión. No había televisión. En ese lugar no se escuchaba el radio más que en la noche. Y entonces, en la noche que yo ponía un pequeño radio, escuchaba una difusora de México. Y me alegraba agarrar muy bien la sintonía. Le contaba a mi esposo después, ¿sabes qué? He estado pensando, lo que pasa es que era un momento de soledad, de que no había nadie de mi familia, ya pacientes no había, vecinos y amistades, lógicamente estaban ya en sus casas. Llegaba, yo pues no conocía mucha gente, entonces ahí se sentía una soledad, pero fue transitoria. Sin embargo, puedo decirles a ustedes de personas que tengo pacientes, en los que especialmente una pareja de hermanos, ya muy mayores ellos, llegaban y entonces a consulta, llegaban ellos a consulta y cuando ya les estaba dando la receta, una de esas, la señora sacaba una pequeña foto que tenía y me enseñaba la foto de una anciana hermosa y me decía, mire, ella es mi mamá. Ella murió hace 8 años. Y si venía al año siguiente me decía, ella murió hace 9 años. Ella no había superado la soledad de su mamá, que cuando eran jóvenes ellos y hablaban de tener alguna relación con otra persona, la mamá siempre les decía, pues si quieres dejarme sola, aquí me voy a morir yo sola, no importa. Y los 2 hermanos se dedicaron a cuidarla y cuando ella falló, lo único que tenían, a lo que se habían aferrado, era su mamá y tenían un gran vacío. La soledad se puede enfocar en física, como les dije hace un momento, por pérdida de un ser querido, por desintegración familiar, por un cambio de residencia, pues como en este caso de cuando yo tuve que ir a otra ciudad, no conoce mucho la gente. Sobre todo cuando entran a una escuela los jovencitos en los que no conocen a nadie y eso es traumático para ellos. O cuando todo el mundo se va de vacaciones y nos quedamos sin tener ni siquiera con quién platicar. Hay una soledad emocional, que esta es por una ruptura amorosa tras la pelea de alguien con la que tenemos mucha relación y alguien que queremos mucho, pero que hubo un causante, un detonante en el que nos enojamos y dejamos de tener esa comunión. Por arrepentimiento de algo que hicimos y nos retraímos en una soledad, pero que nosotros buscamos, o por carácter orgulloso. Cuando nosotros se sienta o conozca a alguien que tenga esta situación de soledad, puede recomendarle que tenga pensamientos positivos, ¿verdad? Hacia los demás, hacia las demás personas. No todo el mundo le quiere quitar sus cosas, ni todo el mundo le quiere fastidiar su vida. Hay que tener una autoestima no exagerada porque caeríamos en el orgullo y en la soberbia. Tenemos que tener fuera el orgullo de la soledad porque aún a veces no reconocen que son personas solitarias. Y entonces eso es orgullo. Tenemos que tener la humildad de reconocer lo que la gente está diciéndonos a nosotros. No echarle la culpa a los demás, pero sobre todo acercarnos a Dios. Vamos a permitir que Jesucristo entre en nuestra vida porque jamás se sentirá solo, porque Jesucristo es fiel y siempre nos ha dicho que Él va a estar con nosotros hasta el fin. A lo mejor usted nunca por edad ha escuchado acerca de una artista que se llamó Greta Garbo. Esta era una artista sueca de los años 50, en lo que ella era una mujer sumamente hermosa. Y tuvo un Oscar y ganó premios y sus películas todas tenían éxito, pero un éxito muy grande. Ella había comenzado muy joven a ser artista y a los 36 años grabó una película y a partir de ahí se aisló. Ella dejó plantada en el día de la boda a su pareja que iba a ser a su esposo, no se presentó ella y a partir de ahí se fue convirtiendo en una persona solitaria hasta recluirse en un aislamiento voluntario. Ella, a pesar de haber sido una mujer totalmente bella, evitó ser fotografiada casi a lo largo de su vida y dijo en un medio de comunicación,
un periódico, dijo que ella quería estar sola. Y ella dijo, no, lo único que dije fue que me dejaran sola, que es diferente. Sin embargo, usted ha visto, ha escuchado, ha leído un cuento que en la época de Navidad sale mucho. Y se trata de un anciano cascarrabias, el señor Scrooge. Y él tiene un empleado que tiene muchos problemas y muchas carencias y es muy fiel con ese señor que es una persona avara pero solitaria. Y la enseñanza que nos deja este cuento es que él empieza a tener sueños, bastante pesadillas más bien, acerca de cómo viene el espíritu de la Navidad. La Navidad no es un espíritu, esto es una reflexión de una historieta de caricatura. Pero viene y entonces le dice que tiene que cambiar, ¿verdad? Y él empieza a ver en ese hombrecito que trabaja con él, pues fidelidad. Pero un día va a su casa y ve cómo todos, a pesar de que tiene un niño con enfermedad, todos se aman, no tienen gran cosa, pero todo lo comparten muy bien. Y ese hombre empieza a querer dar lo que nunca había hecho, aparte era un avaro y un tacaño, pero empieza a tener cambio en su soledad y ahora ya tiene con quién pasar la Navidad, ¿verdad? Y termina ese cuento en una historia, es una historia bastante bonita. Otra soledad temporal es aquellas personas que normalmente, por ejemplo, se jubilan, que pasan por un periodo normal de soledad durante la jubilación. Yo he tenido compañeras que han tenido crisis nerviosas después de jubilarse porque ya no saben qué hacer con el tiempo que tenían, cuando antes ellos iban a un horario de trabajo o porque su recurso económico no le alcanza o porque se siente que ya no puede hacer aquello mínimo si quieren que hacía o mucho en una oficina. Y esa soledad temporal también lo pasan las recién divorciadas. Las personas que cuando le pidieron el divorcio y la otra persona quería divorciarse y esta no, tienen una soledad temporal. Así como también la muerte de un ser querido, vaya que hemos pasado por esto y quiero comentar aquí acerca del duelo, que quizá tengamos un programa especial para eso del duelo. El duelo tiene un periodo especial, no tiene que estar siempre llorando a las personas que se fueron. No quiere decir que no los amábamos. El recuerdo de ellos es algo hermoso, pero no podemos estar, cada vez que platicamos de ello, estar con lágrimas o llorando, porque entonces entran en un duelo patológico. Es lógico, somos carne, somos humanos, nos sentimos mal cuando alguien que amamos se va y sobre todo cuando alguien muere en un accidente. Eso es un shock que nosotros no podemos tolerar rápido. Pero no es común que mucho tiempo se esté teniendo el duelo, porque entonces, como les digo, es un duelo patológico. La soledad, como ha sido agregado ya a lo de la psiquiatría, estamos viendo que son personas que se aíslan, pero normalmente son avaros. Y quiero parar aquí para platicar una historia de un banquero en Europa. Este banquero tenía tanto dinero que en las paredes de un sótano que había hecho anexo a su casa, no dentro de su casa, anexo a su casa hizo un sótano, bardeado y con reja. Y abajo en ese cuarto tenía tanto dinero que en las paredes, en los muros había lapidado dinero guardado. Y él tenía todas sus llaves. Un día llega, como no siempre iba a guardar dinero, iba a guardar más dinero en ese sótano cuando ve que por fuera están pegadas unas llaves. Y dice, no, por favor, de seguro me arruinaron, me han de haber sacado todo el dinero. ¿Qué voy a hacer? Y entra, abre la puerta y se encuentra con una desagradable sorpresa. Esto fue real. Adentro estaba ya en periodo de descomposición un cuerpo de una persona que había sido un trabajador de él. Analizando todos estos casos, estaba pensando el banquero, estuvo pensando entonces
que lo que había pasado es que ese empleado le había robado algunas llaves al banquero y probó de todas. Abrió ese sótano y cuando lo abrió se dio cuenta de que el potencial que tenía ahí adentro no se lo iba a acabar nunca. Había joyas, había dinero en exceso. Y lo que hizo este hombre que entró con una linterna fue emocionarse y la puerta se cerró. De tal manera que cuando quiso se acabaron las baterías, se acabó la luz y él se quedó encerrado. Y como el banquero no entraba después de muchos días, 15 días o a un mes, entonces el hombre murió y estaba en proceso ya de descomposición cuando lo tuvieron que sacar. Eso es algo real. Y la Biblia nos dice que aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma. Estaba escuchando un programa que los científicos están descubriendo de que no saben qué hace que el Sol tenga todos sus planetas alrededor, que no saben qué es la fuerza que hace que no se muevan de su lugar y que siempre estén girando alrededor de él con unas velocidades diferentes. No saben. Y nosotros sabemos que es Dios. No le llame usted fuerza, poder, arquitecto del universo. Háblele, su nombre es Dios y Él es Jehová de los ejércitos. Y Él es el que mantiene todo en su lugar. Y ahora voy a hablar de un joven lamentablemente que también murió. Él grabó todo lo que iba a hacer y grabó inclusive cómo iba a terminar él. Cho Seung-hui. Este es un joven norcoreano. Él casi siempre la gente, aun cuando le saludaba, no contestaba. Le gustaba jugar básquetbol solo. Él era un buen estudiante de una universidad en Estados Unidos. Estaba estudiando el último año de filosofía inglesa, pero tenía un problema. Ellos habían emigrado de Corea a Estados Unidos y él no había aprendido a hablar bien el inglés. Él tenía todo el acento surcoreano y entonces era objeto de burlas porque él no había alcanzado bien el idioma. Él todavía tenía su tarjeta verde para trabajar, no había perdido su nacionalidad. Sin embargo, como era objeto de burlas, graves burlas, entonces él hizo una matanza de 33 personas. Él lo están diciendo que él vivía en un barrio acomodado de una ciudad de Virginia y los vecinos lo describen como un alma solitaria en la que, como les digo, ni siquiera lo saludaban y ni siquiera contestaban. Otro caso podemos ver es acerca del pintor holandés Vincent van Gogh. Él llegó a ser inclusive un pastor evangélico y misionero que se había ido a una región minera de Bélgica a proclamar el evangelio, pero ahí empezó a pintar y sus cuadros nunca los pudo vender. Sin embargo, después fueron cotizados a muchos millones de dólares y de euros, y resulta que esta persona se había convertido en un solitario. Pintó un cuadro que se llama irises, o sea, irises. Entonces los irises son entre azul y morado. Pintó un campo lleno de irises y solamente uno de ellos blanco. Él gritaba que estaba solitario y que era solitario. Y entonces trató de matarse. De hecho, lo consiguió cuando se acuchilló. Y esta persona era también muy callada y solitaria. Y ese es el gran peligro a donde puede llegar una persona solitaria. Agredirse al suicidio, y muchas veces cuando dejan el recado póstumo, no se culpe a nadie de mi muerte, he dejado esta vida porque ya no la soportaba. Porque no tienen en qué aferrarse. Nosotros, usted y yo, tenemos la mano de Cristo que está extendida hacia nosotros. Nosotros vemos que cuando bajan a Cristo de la cruz, que entregó toda su vida y toda su tortura que padeció, Él ya salvó a la humanidad, porque ahora podemos y tenemos a alguien con quien correr. Pero por último le voy a contar una historia de un granjero. Este granjero era conocido precisamente por una persona gruñona y enojona. Y no permitía que nadie
pasara por su granja, porque entonces los corría. Por aquí no pasa, en propiedad privada. Este señor había puesto en medio de su sembradío de maíz un espantapájaros para que nadie se le acercara, porque él estaba oyendo cómo los cuervos se estaban comiendo su maíz. Estaba enojado, él corría, les echaba humo, disparaba su escopeta, no los asustaba porque apenas los corría y regresaban los espantapájaros. Un día recibe una carta de un familiar donde le dice que es un primo de él, y le dice: fíjate, primo, que nuestro tío, que es muy rico, acaba de fallecer, y a ti y a mí nos dejaron herencia. Así que ve con el notario, y este notario te va a decir todo lo que te corresponde para que lo reclames. Creo que tiene una cláusula nada más, pero ve con el notario y él te va a hacer saber qué es lo que tienes que hacer. Efectivamente, la carta decía que había recibido una gran herencia. Sin embargo, había una cláusula: a toda persona que pasara por su granja lo tenía que atender. A todo animal que pasara por su granja lo tenía que alimentar. Y dijo él: eso es fácil, facilísimo, eso no tiene nada que ver. Pero, ¿y el espantapájaros? Fue y quitó inmediatamente el espantapájaros. Lo quitó y dijo: ahora sí, a partir de hoy yo creo que todos van a comer los cuervos. Y la carta también decía: es que eres una persona muy solitaria, muy tacaña, muy avara y muy gruñona. Y no queremos que seas solitario. Cuando pasen las gentes, platica con ellos, te vas a enterar de algo que no sabes, estando solo, encerrado en esa casa. Al fin de cuentas se dio cuenta que los cuervos no regresaban. Y estaban sin comer, estaban nada más en el filo de una barda. Y decía él: ¿pero por qué? Y agitaba sus brazos y les decía a los cuervos: vengan, coman, todo es de ustedes. Y los cuervos no se acercaban. Estaba en medio del campo agitando sus brazos y no se acercaban. Hasta que, desesperado, ya muy tarde y cansado, se arrodilló diciendo: ¿qué hice? Los corrí tanto, les puse el espantapájaros, les disparaba y no se acercaban, cuando escuchó el ruido de los cuervos que estaban comiendo ya, y se pudo parar y ya no los asustaba. ¿Qué había hecho él? Bajar sus brazos. Mire, muchas veces estamos nosotros con los brazos extendidos, poniendo a la gente alejada de nosotros. Estamos diciéndole que no queremos que se metan en nuestras vidas, que no nos interrumpan nuestra vida, que queremos estar solos y no queremos a nadie con nosotros. Y estamos cayendo en un error. Dios no nos hizo solos, por eso cuando hizo a Eva, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Dijo: no es bueno que el hombre esté solo, por eso le haré ayuda idónea. Y le hizo a Eva. Así que no es bueno que estemos solos. Ese granjero, hasta que bajó los brazos, pudo estar feliz, ¿verdad? Gritaba y demás. Un día bajaron los brazos del Salvador. Y esos brazos se extienden ahora hacia adelante para que usted y yo corramos con Él y no tengamos que estar solos. La soledad es algo que nosotros buscamos porque no creemos que el prójimo puede ayudarnos a nosotros. Vamos a bajar los brazos para el niño que requiere algún dulce. Alguien se acercó y le pidió de comer y usted no les dio y le dijo: es que estás sucio, estás desarreglado, no quiero que te acerques de mí, hueles mal. Y estaba la pareja aquella con ese señor en el restaurante pidiendo, ¿verdad? Pidiendo que le diera algo de comer, y lo corrían. Hasta que alguien dijo: ¿sabes qué? No te está robando, está pidiéndote de comer. Así como bajaron los brazos del Salvador, bájelos a la ancianita que le pide un taco, a la que está viuda y tiene muchos hijos. Baje los brazos para que nosotros podamos también extenderlos hacia Jesús, que tiene sus brazos extendidos hacia usted. Espero que este tema haya sido de gran ayuda para usted. Si conoce una persona solitaria, vaya a visitarla, ore por ella. Preséntele el plan de salvación. Al final de cada programa nosotros hacemos una oración que queremos que usted la haga. Nadie lo va a salvar.
más que Jesucristo salva. Así que usted haga con nosotros esta oración que está al final del programa y le espero en el siguiente, que es mucho más que un tema de salud. Dios le bendiga. Espero que el programa de hoy haya sido de gran interés para usted y de ayuda en caso de que esté pasando una enfermedad o una situación de la que hemos hablado hoy. Los invitados han venido a presentarle a ustedes un programa que le ha sido de gran ayuda, pero sobre todo nosotros tenemos que venir a la palabra de Dios. Muchos de nosotros hemos hecho de nuestra vida a Jesucristo, porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero para hacer esto necesitamos reconciliarnos con Dios. La palabra de Dios dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo recibir vida eterna? La palabra de Dios dice en San Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nos hacemos hijos de Dios haciendo una pequeña pero poderosa oración como esta: Padre Celestial, vengo ante ti, perdona mis pecados, límpiame de toda maldad, dame vida eterna, dame perdón de pecados. Reconozco que Jesucristo fue a la cruz por amor a mí, pero resucitó al tercer día y hoy está delante de ti para limpiarme todos los días. Y yo acepto el perdón de pecados, yo acepto la vida eterna y desde hoy te confieso, Jesús, eres mi Señor y Salvador. Si usted hizo esta oración, tenga la seguridad de que usted tiene ya un pasaporte directo de vida eterna con Jesús en el cielo. Y cuando Él nos llame a cuentas, nosotros solamente vamos a escuchar: buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. No deje de vernos en estos programas. Vamos a traerle al experto que le presentará programas muy interesantes y que Dios le bendiga. Le esperamos en el siguiente programa.